Ajá. El texto 1 empieza con quemaduras solares. Me equivoco. Verifica. ¿Sí? Listo. Ya, pero antes de ir al texto, ¿no? Recordando. ¿Se acuerdan que hablamos de lo central y de lo secundario, cierto? En el texto. Y yo les había dicho que era fácil, en realidad, distinguir lo central de lo secundario en el texto. Solamente requería de cierta práctica. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Pero, ¿dónde está la diferencia? O sea, ¿cómo puedo yo hacer para diferenciar lo central de lo secundario en el texto? ¿Qué me dicen? Claro, ¿se acuerdan que les dije que lo central y lo secundario, ambos planos del texto, cumplen funciones específicas y tienen también formas específicas de manifestarse, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuántas formas tiene lo central en el texto? ¿De cuántas maneras se puede manifestar lo central en el texto? ¿Cómo que digo? De 3, ¿sí o no? Claro. Una era breve y general. ¿Cómo se llamaba? Tema. Excelente, muy bien. El tema era breve y general. Incluso yo te dije que el tema no te dejaba satisfecho, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablamos de lo de la película Titanic, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ya. Después, si yo le agrego a ese tema su aspecto principal, ¿qué cosa voy a obtener? La idea principal. Ahora, en ese punto yo les había dicho que no es lo mismo católica que San Marcos, ¿sí o no? Que hay una diferencia. Y yo les pregunté si querían que yo les dé la diferencia. ¿Y ustedes qué me respondieron? Que no querían. ¿Sí? Ya, entonces, hasta ahora siguen no queriendo o quieren que les dé todavía la diferencia. Quieren que les dé la diferencia. Lo que pasa es que católica, por ejemplo, ¿alguien va a postular a católica? Nadie. Bueno, católica, por ejemplo, señala que la idea central no es en sí el tema más el aspecto principal, sino ellos dicen que la idea principal es el aspecto principal del tema, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, hay que hacer una distinción, porque no sería lo mismo tanto para San Marcos como para católica, idea principal. No sería lo mismo. ¿Cierro la puerta o está bien así? Mejor, ¿no? Porque entra mucho ruido. Listo. Ya, pues entonces ahí tienes que tener cuidado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en un texto la idea principal fuese los beneficios económicos de las cataratas de la selva norte del Perú? Entonces, probablemente en aquel texto hipotético el tema sea las cataratas de la selva norte, ¿sí? Y la idea principal sería los beneficios económicos de dichas cataratas. ¿Me dejo entender o no? Ya, entonces, digamos, según la primera posición, la idea central sería toda esa oración detallada que contiene el tema, ¿no? Pero según la segunda posición, la idea central no sería toda esa oración, sino sería solamente ¿qué cosa? Los beneficios económicos de dichas cataratas, o sea, la parte complementaria. ¿Me dejo entender? Por eso es que algunos señalan que, por ejemplo, el tema es como el sujeto en el texto y la idea principal es como el predicado. O sea, para decirlo en otros términos, el tema vendría a ser el sujeto del cual se habla. ¿Me dejo entender o no? Y la idea principal vendría a ser ¿qué cosa? ¿Qué es lo que se dice de ese sujeto? ¿Se entiende la idea, no es cierto? Ya, entonces ten cuidado a la hora de que tú vayas a postular a católica, si es que vas a postular a católica. ¿Alguien va a postular a católica? Somos del pueblo. Sí. Pero que tú postules a católica no quiere decir que no seas del pueblo. Al contrario. ¿Cómo que son malos? El pago. Bueno, eso sí, pues, ¿no? La católica es una universidad más. Ya, pero eso es en relación a la idea principal, ¿sí? Y yo les había establecido una diferencia también entre idea principal y afirmación principal. Y también les había dado la diferencia entre la afirmación principal y tesis. ¿O no les hablé nada de eso? ¿No les hablé nada de eso? ¿Sí les he hablado o no les he hablado? ¿Cómo que yo no estuve aquí?
Ah, ya, usted en particular no estuvo acá. Ya, y los demás tampoco han estado acá. O sea que yo le hablé al bien. ¿Sí? Ah, ya. O sea, tú sí estuviste acá, pero no recuerdas nada de lo que dije. Ay, eso me encanta, ¿no? La sinceridad. Ya, pues mira, tú sabes muy bien que la idea principal en un texto no siempre es literal. O sea, a veces no vas a encontrar la idea principal allí en el texto, de manera que tú puedas leer. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué pasa cuando la idea principal sí está en el texto de manera literal? De manera que tú puedes decir, ah, mira, a ver, en la línea 8 está lo más importante del texto. Entonces, en ese caso ya se puede hablar de afirmación principal. ¿Por qué? Porque es una afirmación que está en el texto. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿qué cosa es tesis? ¿Será lo mismo tesis que idea principal? O sea, ahí habría que hacer una diferenciación también. ¿Sabes cuándo la idea principal pasa a llamarse tesis? Cuando se trata de un texto argumentativo. No sé, ¿quién sabe qué cosa es un texto argumentativo? A ver, ¿quién me puede decir? O sea, no hemos visto todavía tipos de texto, ni por la temática, ni por la estructura, ni por nada de ello. Pero ¿qué cosa es un texto argumentativo? Vamos. A ver, vamos a suponer que un autor dijese lo siguiente: hay que abolir el Estado peruano, ¿no es cierto? Hay que abolir el Estado peruano. Y hay que fundar en vez de ese Estado peruano un partido que dirija a la población, ¿no es cierto? Te pregunto, lo que está planteando ese autor es, digamos, una especie de proposición, ¿no es cierto?, que luego va a buscar defender vía razones o argumentos. Por ejemplo, nos dirán, hay que abolir el Estado por tales y tales razones. Por ejemplo, es incompetente en el sector salud, es incompetente en educación, sus representantes han perdido credibilidad, qué sé yo, ¿no es cierto? Su sistema político electoral ha fracasado más de una vez. Esas ideas que luego vierte el autor se llaman argumentos. Entonces, ¿qué cosa es una tesis? Es la idea principal, pero de un texto argumentativo. ¿Y cómo se defiende o se demuestra la validez o la no validez de esa tesis? A través de razones o argumentos. Ahora, lógicamente que habrá razones o argumentos principales y hay razones o argumentos secundarios, ¿sí? Pero de hecho que son razones o argumentos. ¿Y las ideas secundarias qué papel cumplen en el texto? ¿Son secundarias porque no sirven? No, ¿sí? O sea, son secundarias en relación a la idea principal, ¿sí? Pero no es que no sirvan, ¿sí? Sino que sirven, pero porque amplían, desarrollan o a veces fundamentan a la idea principal. Yo les dije además que no es difícil distinguirlos entre lo secundario porque las ideas secundarias cumplen un papel, digamos, cumplen funciones específicas. A veces fundamentan, a veces explican, a veces ejemplifican, otras veces contrastan. ¿Se acuerdan que hablamos del contraste, por ejemplo? ¿O no se acuerdan tampoco? No han estado en esa clase. Eso me encanta, que me atiendan. Sobre todo que retengan lo que les digo. Pero incluso les pregunté, ¿no?, a una persona de tez blanca qué color de ropa le conviene usar. Ya pues, ya. Entonces en estado, pues. Ya, ¿qué color de ropa le conviene usar a una persona de tez blanca? Dije, no es que yo lo dije, ustedes me dijeron. ¿Qué me dijeron? Oscura, pues. ¿Y por qué le conviene usar oscura? Claro, para que resalte su tez. Es igual en el texto. En el texto a veces el autor cita planteamientos contrarios a su propio planteamiento. ¿Pero con qué finalidad? ¿Con la finalidad de confundir al lector? No, pues con la finalidad de que por contraste, ¿no es cierto?, se note con mayor nitidez su propio planteamiento. Entonces, por ejemplo, esa es una función específica de las ideas secundarias. Ya, ¿qué te parece si leemos el texto 1 y vamos distinguiendo lo central de lo secundario? A ver, dice lo siguiente: las quemaduras solares producidas en la piel por la excesiva exposición a la radiación ultravioleta incrementan hasta en 7 veces el riesgo de desarrollar cáncer de piel a futuro. Te pregunto, en esa unidad informativa, ¿cuál es el tema? Vamos.
¿Cuál es el tema en ese unidad informativo? Las quemaduras de piel, ¿sí o no? ¿Y qué nos dice principalmente el autor sobre las quemaduras de piel? Las quemaduras solares. ¿Qué nos dice de las quemaduras solares? ¿Son riesgosas o no? ¿Por qué? Porque podrían implicar el desarrollo de cierto cáncer, ¿sí? Del cáncer de piel. Y yo te pregunto, ¿en qué casos se dan las quemaduras solares? Claro, eso ya lo sé, pero ¿eso cuándo se da? Ponme un ejemplo concreto. ¿Cuándo se da eso? Cuando se expone, otra vez me dicen lo mismo. Claro, muy bien, esa es la idea. Entonces a la playa, ¿sí? Y tú has visto que hay gente preocupada obviamente por el color de su piel, que se tiran pues a la playa, y la playa por si acaso no es el mar, la playa es la porción de arena contigua al mar, ¿no es cierto? Entonces se tiran sobre la playa, ¿no? Y están ahí 3, 4 horas, ¿sí? Por la parte delantera, ¿sí? Y otras 3 o 4 horas se voltean y por la parte de atrás, ¿sí? ¿Con qué objetivo lo hacen? Broncearse, ¿sí? Estar fashion, estar a la moda, ¿sí? Ir a una reunión con la piel bronceada, ¿sí? Bueno, eso puede ser bueno desde el punto de vista estético, tal vez, pero desde el punto de vista, digamos, podría decir médico, eso puede acarrear consecuencias. Más aún, y esto es algo que no lo dice el texto, pero extratextualmente lo podríamos aportar, más aún considerando que cómo está la capa de ozono. ¿Sí? La capa de ozono está dañada, ¿sí? Y bueno, ya se pueden imaginar ustedes cuántas radiaciones dañinas están penetrando pues a la atmósfera. Entonces eso, por ejemplo, es riesgoso. Luego el autor dice, los síntomas son enrojecimiento, dolor, ardor, escozor y en casos graves, ampollas, fiebre, náuseas y escalofríos. E incluso pueden ocasionar, ¿qué cosa? La muerte. ¿De quién siguen hablando ahí? De las quemaduras solares, ¿sí? De las quemaduras solares, ya. Ahora, antes de ir a la idea central y al tema, quisiera decirte que hay dos tipos de lector. Y esto considero que te va a ser de gran ayuda. Mira, hay lectores que son monótonos y hay otros lectores que leen cantando, ¿no? Por ejemplo, hay lectores que leen así, ¿no? Las quemaduras solares producidas en la piel por la excesiva exposición a la radiación ultravioleta incrementan hasta en 7. Monotonía. ¿No es cierto? Y te hago una pregunta. Cuando tú lees, ¿vocalizas mentalmente o no? ¿Sí? Es más, algunos vocalizan físicamente o no, ¿sí o no? Algunos cuando leen hablan, no sé si se han dado cuenta, y a veces da ganas de decirle, oye, pues, deja de hablar, estoy concentrado en mi lectura. Pero esas personas que hablan cuando leen, ¿no es cierto? A veces lo hacen monótonamente. Y yo te voy a decir un gran consejo. La monotonía aburre, cansa, da sueño la monotonía. Si tú lees las quemaduras solares producidas en la piel, vocalices externamente o vocalices mentalmente, ¿qué va a ocurrir? En la tercera línea, ¿no? En la piel por la excesiva exposición a la radiación ultravioleta, ¿no es cierto? Y ahí te vas a morir, ¿sí? Lo hagas físicamente o lo hagas mentalmente, ¿qué va a ocurrir contigo? Te vas a aburrir, ¿me dejo entender, no? Entonces, por eso es que a los niñitos, y creo que esto ya lo conversamos también, ¿no? La vez pasada, nada hemos conversado ya. Entonces, a los niñitos, ¿no es cierto? Eso es la guarda. A los niñitos, las maestras en primaria, ¿qué hacen con los niñitos, por ejemplo? Les hacen cantar, ¿o no es cierto? El sapito llegó, y los niñitos, ¿qué hacen? Hablamos de eso, ¿sí o no? Los niñitos, el sapito llegó, y uno piensa que la maestra está haciendo hora, ¿sí o no? La maestra no está haciendo hora. ¿Saben qué está haciendo? Está trabajando las inflexiones en la voz de los niños. Para que ese niñito, cuando sea un adolescente de 18 años y esté en el semestral San Marcos, bloque 1, o bloque 5, o bloque 3, o bloque 4, ¿no? ¿Cierto? Ya no te hagas, ya. No lea monótonamente, sino lea cantando, ¿no? Por ejemplo, las quemaduras solares producidas en la piel por la excesiva exposición a la radiación. Tanta. Entonces tu cerebro se mantiene, ¿qué cosa?
activo. Pero si tú, las quemaduras solares producidas en la piel por necesidad, ¿qué va a pasar? Te vas a cansar, ¿no es cierto? Esto es técnica de lectura, ¿no? Y tú vas a competir en el examen de admisión. Tú vas a ir a competir. Entonces tú tienes que ir con competencias al examen de admisión. No puedes ir a chambear, no puedes ir al acaso, tienes que ir a ganar ese examen de admisión. Y parte de ganar está en la técnica. Entonces, es un consejo que te doy, ¿no? Trata de evitar la monotonía al leer. Si cantas leyendo, te voy a felicitar. Canta cuando leas. Y eso va a mantener a tu cerebro activo. Ya, listo. Tema del texto, ¿cuál es? Las quemaduras solares, ya, no tenga ahí, ¿no? Las quemaduras solares. ¿Ya terminaron de copiar? Me imagino que sí, ya, te voy a borrar la pizarra. Ya, las quemaduras solares. Ya, ¿y cuál es la idea central? Sí, no, creo que está sencillo. Ya, ¿cómo sería eso en una sola oración? A ver. Claro, las quemaduras solares acarrean, ¿qué cosa? Graves riesgos para la salud, tales como ¿cuáles? Ampollas, fiebre, vómitos e incluso, ¿qué cosa? Cáncer de la piel, ¿no es cierto? Ya, en una sola oración entonces, ¿cómo sería eso? Las quemaduras solares acarrean graves riesgos para la salud. Ahí puede terminar nuestra idea semanal, porque contiene el tema y a su aspecto principal, ¿no? Muy bien. Entonces, yo puedo ampliar esa idea principal y puedo transformarla en un resumen, si es que le agrego más datos específicos. Bueno, pero en realidad es importante que tú llegues al tema y a la idea central. De eso depende, y te lo voy a decir como amigo, tal vez el 80% de tu eficacia como postulante a San Marcos, por lo menos. ¿Por qué? Porque si tú no llegas a la idea central de un texto, cuando vayas a las preguntas no vas a poder evaluar bien las preguntas. Y eso ya lo vamos a ver cuando veamos niveles de la comprensión. Texto 2 dice lo siguiente: Liebknecht dijo, en el mundo no hay sino dos patrias, la de los ricos y la de los pobres. Se puede afirmar también que en toda nación, sea cual fuere su grado de cultura y su forma de gobierno, solo existen dos clases sociales bien definidas, la de los poderosos y la de los desposeídos. Mira, este texto tiene dos momentos. Un primer momento, el autor cita la postura de Liebknecht, ¿no? Que es un filósofo. Y según este pensador, dice que en el mundo es una ley que haya ricos y que por otro lado haya, ¿qué cosa? Pobres, ¿cierto? Ya, eso es según ese pensador. Pero luego el autor asume una posición de acuerdo a ese planteamiento y señala: en toda nación siempre hay dos clases sociales, la de los poderosos y la de los desposeídos. Entonces, en síntesis, lo que el autor quiere reafirmar acá es que la lucha de las clases, o en todo caso la diferencia de esas dos clases, es una ley o no universal. Claro, es una ley mundial prácticamente. A donde vayas siempre va a haber ese antagonismo, esa diferencia de clases. ¿Y en el Perú eso se expresa o no? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí, ¿no? Sí, bueno. Creo que una prueba palpable de eso, por ejemplo, vendrían a ser digamos, los colegios de aplicación que algunas instituciones privadas tienen que implementar en los lugares más pobres, como Puente Piedra, como de repente por ahí Huancayo, como Ayacucho, como Puno, como tal vez alguna otra provincia. Pero esa labor, por ejemplo, ¿quién debería hacerla? El Estado. Pero a veces es una labor que lo asumen ¿quiénes? Las instituciones privadas, ¿no es cierto? Las instituciones privadas. ¿Y eso por qué? Porque obviamente todo el dinero que el Estado debería invertir en educación, ¿dónde está? En unas cuantas manos. Hay mucho dinero, pero está en pocas manos. Entonces ese es un problema. Ya, luego dice el autor: como el dinero suele separar a los hombres más que la raza, no se carece de razón al asegurar que el pobre es el negro de Europa. Qué interesante, ¿no? Y mira, yo te voy a decir una cosa.
un eje importante de la comprensión lectora es la cultura general. Yo te pregunto, ¿qué tiene que ver los negros con Europa? Tú dirás. La esclavitud, ya, pero ¿me podrías dar uno o dos casos concretos así de esclavitud? ¿Tú tienes una idea? Son marginados, es una idea válida. Inglaterra, por ejemplo, ¿sí? Los que han visto la película Lawrence de Arabia, ¿qué hacía Inglaterra, por ejemplo, en el norte de África, ¿no? y en Arabia, ¿no? ¿Qué cosas hacían los ingleses por ahí? ¿Colonizar? Sí. Pero ¿habían intereses económicos por ahí, no? Sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cercanía a las fuentes del petróleo, el manejo de las rutas comerciales, ¿sí o no? Y por supuesto también el sometimiento de millones de esclavos, ¿no? Que luego pues eran capturados y eran sometidos en las haciendas, ¿no? Lógicamente que ahí hubo una influencia mutua, ¿no? Porque por ejemplo los ingleses cogieron muchas cosas, muchos aspectos culturales de los países árabes. Por ejemplo, de la India, ¿no es cierto?, adquirieron la costumbre del té. Los ingleses tienen la famosa costumbre del té de la cinta. Pero bueno, pero tú sabes que entre una cultura dominante y una cultura sometida, ¿quién acaba imponiéndose finalmente? La cultura dominante, ¿sí o no? Y entonces, acá cuando el autor dice, el dinero separa a los hombres más que la raza, y dice, no se carece de razón al asegurar que el pobre es el negro de Europa. ¿Qué quiere decir con eso? En Europa probablemente no haya pobres en sentido estricto, pero sí hay negros, ¿sí o no? Y hubo negros, ¿sí o no?, en el pasado. ¿Y cómo eran maltratados esos negros? ¿Eran esclavizados o no? ¿Sí o no? Recién ahora, ¿no?, con algunas medidas legales que se han ido tomando, y dado que para el Estado moderno burgués obviamente le es conveniente que la masa de gente de color se integre al mercado laboral, ¿no?, porque eso de alguna manera incrementa sus ganancias. Pero entonces hay marcos legales favorables a esa doctrina, ¿no?, a la doctrina de incorporar cada vez más gente. ¿Por qué crees que, por ejemplo, ahora la mujer trabaja? ¿Tú crees que antes de los 50 la mujer tenía los mismos derechos que el varón? No. La mujer no podía votar, ¿sí o no? No. Pero ¿por qué a la mujer se la ha incorporado poco a poco a la vida política, social y económica de los países? ¿Por qué crees? Claro, porque mientras más explotados, mejor, ¿sí o no? Eso es un poco siguiendo la lógica de lo que vemos a diario. Entonces, pero el pobre es la figura de los más necesitados, ¿pero de dónde? ¿De Europa o de América? ¿En qué parte del mundo vamos a ver pobres en sentido estricto? En América, ¿qué más? En África, ¿dónde más? En Asia, ¿sí o no? Y así como, por ejemplo, los ingleses, los franceses, los belgas explotaban al negro, ¿no es cierto?, también en países como el nuestro, como en nuestro continente, hay pobres que son explotados, de repente no tanto por los europeos, pero sí por otras potencias, ¿sí o no?, que abusan de su poder, ¿no es cierto? Listo. Entonces, la última idea del texto, ¿qué trata de demostrar? Que la contradicción principal de la humanidad no es la raza, ¿sí o no?, sino es, ¿qué cosa? El dinero, ¿cierto? Y si hay una diferencia en lucha de clases, es porque hay intereses económicos poderosos, ¿no es cierto?, que quieren apropiarse de ese dinero y conservarlo hasta el final. Bien, ¿cuál es el tema del texto 2? ¿No será acaso la contradicción ricos versus pobres? ¿Sí o no? Listo. Ahora, ¿quién me dice cuál es la idea central? Vamos. Vamos, chicos, vamos a ponerle punche. ¿Cuál es la idea central de ese texto? Vamos a preguntarle al señor de amarillo. ¿Dónde está el señor de amarillo? Por allá, ¿sí? ¿Cómo es tu nombre? Víctor. Víctor. Muy bien. ¿De qué distrito vienes, Víctor? De Comas. Muy bien. Bienvenido al programa, Víctor. ¿Cuál es la idea central de este texto?
respecto al tema de no me quiero hablar de eso, que era el tema que usted planteó era la contradicción ricos versus pobres. pero ese tema no hay una contradicción, porque creo que Ya. una contradicción sería entre las razas y las clases. O sea, porque no necesariamente una raza tal va a ser pobre y otra raza va a ser rica. Creo que la contradicción va por ahí. Ya. Esa idea es válida, la que ha planteado Víctor, claro. Pero no te olvides, Víctor, que en un texto se pueden descubrir algunas ideas implícitas. Por ejemplo, qué bueno que lo menciona. Es implícito que hay una contradicción razas versus qué? No es versus pobres, es razas versus nivel socioeconómico o clase social, en todo caso. Ya. Raza versus clase social, ya. Pero digamos que esa es una contradicción, Víctor, transversal a la contradicción central del texto. La contradicción central del texto es ricos versus pobres. Ahora, es válido lo que tú dices, claro, no todos los negros son pobres, por ejemplo, ¿sí? Hay negros que son ricos y obviamente hay una mayoría de negros que son pobres. Pero digamos que esa podría ser una inferencia válida del texto. Pero recordemos que no toda inferencia es el tema del texto. Para determinar cuál es el tema del texto, ¿qué debo preguntar? ¿De qué trata el texto? Y el texto no trata de la contradicción entre raza y clase social, ¿cierto? Sino el texto trata de que es una ley universal que en todos los países, ¿qué cosa? Hay ricos y hay, ¿qué cosa? Pobres en contradicción. O sea, ese es el asunto central. Por eso preguntaba yo, ¿quién puede en una sola oración resumir eso? Ya sabemos el tema, ricos versus pobres, pero ¿cuál es la idea principal? Vamos. Incluso es literal la idea principal, mira, te la puedo leer. Dice: se puede afirmar que en toda nación, sea cual fuere su grado de cultura, solo existen dos clases bien definidas, dice, la de los poderosos y la de los desposeídos. O sea, puede que haya otras contradicciones colaterales como las contradicciones de raza, de cultura también, ¿cierto? Hay gente conocedora y hay gente obviamente que vive en la ignorancia, o sea, esa es otra contradicción. Hay contradicciones también incluso ideológicas, políticas, ¿sí o no? Pero la contradicción principal, ¿cuál es? Ricos versus pobres, ¿no es cierto? Ya pues, ¿cómo se dice una sola oración? ¿No me han dicho? Claro, en una sola oración podría ser así, ¿no? Es una ley, ¿no es cierto? Es una ley universal, la contradicción, ¿qué cosa? ¿Ah? Entre ricos y pobres, que afecta a quiénes? A todos los países del mundo. Esa es en una sola frase la idea principal, ¿no es cierto? Y queda un poquito en un nivel secundario los problemas de raza, los problemas culturales, etc. El problema central es que la contradicción entre ricos y pobres es una ley universal, ¿no? Que afecta a todos los países. Ya, entonces, ¿cuál podría ser una solución a eso? O sea, yendo ya a un nivel de extrapolación, ¿cuál podría ser una solución a eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué solución propondrías? ¿Cómo se podría resolver esa, digamos, esa contradicción? Con un nuevo gobierno. Claro, si es una cuestión, si es una ley, digamos, eso de la contradicción entre ricos y pobres, las leyes pueden cambiarse, pueden modificarse. Las leyes sociales pueden de repente transformarse, pueden variarse. ¿Es posible eso? ¿Cómo? Claro, habría que pensar en lo siguiente en todo caso. Tal vez esta contradicción, ricos versus pobres,
sea una ley universal, pero dentro de un sistema económico determinado, ¿no creen? Entonces, ¿cuál sería una posible solución? Claro, tendríamos que cambiar nuestro sistema económico imperante, ¿sí o no? Transformarlo por otro sistema económico, ¿qué cosa? Mucho más justo, ¿sí o no? ¿Y eso es una tarea fácil? No, es una tarea complicada. Pero bueno, imagínate, hay una teoría moderna que se llama semántica del texto, a través de la cual tú de un pequeño texto puedes extraer una serie de conclusiones desde diferentes disciplinas. Tú puedes atacar un texto desde la ética, desde la sociología, desde la psicología, desde la teoría de la educación. O sea, la mayoría de textos se prestan a un enfoque interdisciplinario. Tú puedes analizar un texto multidisciplinariamente. O sea, de este texto podríamos arribar a una serie de conclusiones, desde el lado filosófico, desde el lado político, etcétera, etcétera. Lo clave acá es el grado de análisis que podamos nosotros tener, ¿cierto? A ver, vamos a ver si podemos hacer lo mismo con el textito 3, que dice lo siguiente. La educación, entendida como la forma de llegar a diferentes niveles de la población, con planes curriculares estructurados, es un asunto del Estado y de nadie más. Te voy a hacer una pregunta de valoración crítica. ¿Tú estás de acuerdo con eso? O sea, la tarea de educar para todos los niveles de la población, con planes, o sea, sabiendo cómo vamos a educar, en qué vamos a educar, ¿es una labor solo del Estado? Te pregunto, no sé, ¿estás tú de acuerdo con lo que dice el autor? ¿Sí o no? Ya, ella dice que no. Y tú sabes que decir algo implica una sustentación, ¿sí? Todavía no sabemos tu nombre, dinos tu nombre. Soraya. Nombre de cantante, ¿sí? Cántanos, Soraya. ¿Por qué dices que la educación no es una tarea solamente del Estado? Así como usted. Soraya, mientras dobla una regla, ¿no es cierto? Con ira, supongo, ¿no es cierto? Y ahora la ha puesto debajo de su cartucho. Muy bien, Soraya, claro. Te voy a dar un ejemplo de lo que acabas de decir, es una idea válida. Mira, a ver, Cuba tiene 4 canales de televisión. Y los 4 canales son del Estado. ¿Te podrías imaginar? O sea, ahí no vas a encontrar ESPN, ¿sí o no? Ahí no vas a encontrar, por ejemplo, Cine Canal, ¿sí o no? Los 4 canales que tiene Cuba son del Estado, ¿sí o no? Y la televisión en Cuba sí educa, sí educa. La radio cubana también educa. El presidente de Cuba educa. Ustedes nunca han escuchado un discurso de Fidel Castro, ¿no es cierto? Siempre habla, por ejemplo, para el 1 de mayo, siempre da su discurso en la plaza central de La Habana. Ese discurso lo pueden encontrar en internet, incluso, en internet, a 50 céntimos, ¿no? ¿Sí? Pagas tu chinita y ahí tienes acceso al discurso. A veces cortan algunas partes, pero siempre es importante al menos documentarse, ¿no es cierto? Ahora, pero te pregunto, en un país potencia como el Perú, ¿sí o no? En un país súper avanzado como el Perú, ¿tú crees que la televisión puede educar? Yo creo que sí puede, pero ¿lo hace? No. ¿Y qué hace la televisión en un país como el Perú, por ejemplo? Entretiene. Tú sabes que la televisión tiene 2 grandes metas: o educa o entretiene, ¿sí o no? ¿Y cuál es la finalidad de la televisión peruana por esta serie? Entretenimiento. Es más, sé sincero y honesto con tu profesor. Cuando tú prendes tu televisor, ¿qué esperas ver? Sé honesto, te estoy poniendo en un plano de valoración crítica. Sé honesto. Cuando tú, maestro, tú que estás con tus tremendos audífonos marca Sony, cuando tú vas a tu televisor y lo prendes, ¿qué esperas ver? Si tú ves un programa de la National Geographic
¿Vas a permanecer enganchado? Sé sincero. Cuando el Perú-Brasil esté en Canal 4. No, sí o no, maestro. No, pues. La otra va al televisor a buscar Pasión de Gavilanes. Pero en el otro canal están dando un homenaje a Rubén Darío, por ejemplo. A ver, ¿a dónde te vas a enganchar? A los Simpsons, ya, a los Simpsons, ya. Nadie se engancha, o muy pocos se enganchan al homenaje a Rubén Darío, ¿sí o no? Es que la cultura en una sociedad globalizada como la nuestra no vende. No vende. Y la televisión es una empresa, ¿sí o no? Que necesita vender. Pero un poco retomando lo que Soraya nos decía, no solo la televisión o los medios de comunicación participan en la educación de un pueblo, también participan ¿quiénes? Los maestros, ¿sí o no? Y te voy a decir, Soraya, que no solo los maestros, también los padres de familia. O sea, ¿cuántos padres de familia hay por aquí? Ya, bueno, el maestro, por ejemplo. Él tiene 6 hijos, ¿no es cierto? Y él, por ejemplo, es el primer responsable de la educación de esos 6 cachorros, ¿no es cierto? Lógico, pues maestro, ¿sí? En sus diversos niveles, ¿no? Nivel de conocimiento, nivel socioafectivo, nivel valorativo, maestro, tienes una gran tarea que puede empezar por cortarte el cabello. ¿Sí o no? Lógico. Entonces participa toda la sociedad. Soraya, pero eso, digamos, sería lo ideal, ¿no es cierto? Lo ideal es que todos nosotros participemos, ¿qué cosa? En la educación de nuestro propio pueblo, ¿cierto? Pero te pregunto, en un país como el nuestro, ¿eso ocurre? No, ¿sí o no? Si tú ves a una persona botar un papel por el piso en plena calle, ¿acaso tú le dices algo? No, ¿sí o no? No le dices nada, ¿no? Pasas y pateas el papel todavía. El otro se va jugando fútbol por el papel. No le decimos nada, ¿sí o no? Ahora, pero entonces, ¿qué nos queda? O sea, dentro de nuestro contexto, nos quedaría en todo caso esperar que sea el Estado, ¿sí o no?, el que impulse la educación formal, estructurada, planificada de la población. ¿Me dejo entender? Eso es lo que se espera, ¿cierto? Y yo creo que el autor de alguna manera está tomando esa posición. O sea, el autor, si nosotros aplicamos acá inferencia, es consciente de que en un contexto como el nuestro no va a ser posible que toda la población garantice la educación. Entonces, ¿a quién le está dejando la tarea? Al Estado, porque se supone que en una sociedad como la nuestra, el Estado es el mejor preparado para esa tarea, ¿sí o no, maestros? Es el más indicado para esa tarea. Pero luego dicen, las empresas televisivas no cuentan ni con especialistas, ni con recursos, ni con ganas para reemplazarlo en ese rol. ¿Eso es cierto o no? ¿Tú crees que Jessica Tapia tiene la más mínima idea de qué significa formación en valores, por ejemplo? ¿Sí o no? Yo creo que difícil. ¿Tú crees que, por ejemplo, un tipo como el Puma Carranza, ¿no es cierto?, que es el ídolo del pueblo, ¿sí o no?, ¿tú crees que ese tipo tiene la suficiente calidad moral como para convertirse en un estandarte de ejemplaridad, de ética nacional? ¿Tú crees que Susy Díaz, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ha pasado por nuestro Congreso? O sea, ¿hay alguien en este auditorio que quiere imitar a Susy Díaz, por ejemplo? ¿Que considera que Susy Díaz es un ejemplo de valores, de principios? Yo creo que no, ¿no es cierto? ¿O sí hay? No creo, ¿no es cierto? Yo no lo creo, sinceramente. Yo no lo creo, sinceramente. Entonces, ¿quiénes hacen televisión? A ver, reflexionemos un poco sobre eso. ¿Quiénes hacen televisión? Hay profesionales que hacen televisión, pero también hay otros que no lo son, ¿sí o no? Ya, pues entonces, poner la educación en manos de los medios de comunicación es correr un riesgo, ¿no? Sí, porque no hay la suficiente, digamos, preparación, dice este autor, ¿no?, para desarrollar esa tarea. Y luego dice, de otro lado, y viene otro argumento, ¿se le ocurriría a usted dejar la educación de su hijo en manos de la televisión que tenemos?
Cuando sabemos que Goku, los padrinos mágicos, ¿no es cierto? ¿Quién más? La Pantera Rosa, ¿no es cierto? ¿Quién más? A ver, ¿quién más está por ahí? Ah, Meteoro, ¿no es cierto? Que lo han remodelado a Meteoro. Antes era medio feíto, ahora es medio guapito Meteoro, ¿no es cierto? ¿Quién más ronda por la televisión? Spider-Man, ¿sí? ¿Quién más está por ahí? Bob el Constructor. Claro, algunos dirán, el profe, ¿cómo sabe? ¿No es cierto? Pero bueno, hay que conocer la relación, hay que conocer. Ya, entonces, ¿tú crees que esos programas pueden garantizar de manera integral la formación de un ser humano? No, ¿no es cierto? Y las consecuencias las podemos ver ahora, ¿sí o no? Nuestro país, penúltimo lugar de lectoescritura a nivel del continente. ¿Y eso por qué? Porque la televisión ha mal acostumbrado, ¿no es cierto?, a los niños y jóvenes a no leer y a guiarse solamente por lo, digamos, lo audiovisual. Pero lo audiovisual es una parte, pero no es todo. Entonces, ahí habría que reflexionar. Y el autor se responde a sí mismo, dice, ¿verdad que no? O sea, ¿verdad que usted no le confiaría a los medios de comunicación la educación de sus hijos? Ahora, hay padres facilistas que como no tienen tiempo, ¿qué hacen? A su hijo le dicen, ven hijito, mira tu programa favorito, Maratón de Padrinos Mágicos. ¿Sí? Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Desayunan, almuerzan y comen Padrinos Mágicos. ¿Sí? ¿Eso le hace bien a los niños? No. ¿Sí? Los mecaniza, ¿sí o no? Los restringe, ¿no? Limita su contacto con la realidad. Entonces, ahí hay que reflexionar. Bien, ¿cuál es el tema de este texto 3? ¿La televisión o la educación? A ver, no perdamos de vista el tema. ¿Cuál es el tema de este texto? La educación como una tarea, ¿sí o no? Ya, ahora te pregunto, ¿qué dice el autor principalmente de esa tarea llamada educación? ¿Qué nos dice? Vamos, maestro. Oh, se acabaron las ideas. ¿Quién debe asumir la tarea de la educación? ¿Quién debe asumir para la tesis del autor? El Estado. ¿Por cuántas razones? Por dos razones fundamentales. ¿Cuáles son esas dos razones? Primero, porque es el único ente que está, ¿qué cosa? Capacitado, preparado, ¿no? Estructurado para esa labor. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque los medios de comunicación son, obviamente, ¿qué cosa? Incompetentes para apoyar en dicha labor, ¿cierto? Esa es un poco la tesis de este autor. Ya sabemos que eso es en nuestro contexto, pero no en todos los contextos necesariamente. Ya, a ver, tema entonces, la educación como una tarea, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el planteamiento central? La tarea de la educación debe recaer esencialmente ¿en qué? En la acción del Estado, ¿cierto? La tarea de la educación debe recaer fundamentalmente en la acción del Estado. Y ahora ya va a morir Fidel, ¿sí o no? ¿Y qué va a pasar cuando muera Fidel? ¿Se han puesto a pensar? Ya lo ha sucedido incluso, ¿no es cierto? En el mando ya lo ha sucedido ¿quién? Su hermano. ¿Cómo se llama el hermano? Raúl, ¿no es cierto? Raúl lo ha sucedido. ¿Y Raúl qué está haciendo? ¿En qué anda? Está reestructurando el parlamento, ¿no es cierto? Está reestructurando un poco los poderes políticos de Cuba. Ahora, Cuba es un país que obviamente está virando hacia un capitalismo de Estado, entonces eso habría que decirlo. Pero bueno, ese es asunto ya que queda en el tapete y está en cada uno de ustedes ahondar. Bien, te pregunto, ¿es bueno o no es bueno que un trabajador descanse? Sí es bueno, parece obvia la pregunta, pero te pregunto, o te repregunto, ¿por qué es bueno que un trabajador descanse? Aparte que para que recupere fuerzas, ¿por qué crees tú que es bueno que un trabajador descanse? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tú estudiaras de 7 de la mañana a 12 de la noche? Se cansaría. ¿Qué más? ¿Qué más podría pasar? ¿Solamente se cansaría?
se estresaría, ¿te das cuenta? ¿Qué más? Y si te estresas, ¿qué puede ocurrir? Más que eso, más que no poder estudiar. Si te estresas, ¿qué puede ocurrir a nivel orgánico? Te puedes enfermar, ¿sí o no? Si tú te estresas, por ejemplo, tus defensas bajan. Te puede dar una gripe, te puede dar un cólera, te puede dar cualquier enfermedad contagiosa o bacteriana o viral. Y te pregunto, si te estresas, lo otro es que vas a perder interés en el trabajo, ¿sí o no? ¿Y tu producción? ¿Qué cosa va a ocurrir con tu producción? Inevitablemente. Leamos lo que dice el texto 4. Dice: los argumentos para exigir jornadas decentes van más allá del reconocimiento de un derecho básico de los trabajadores. O sea, no solo es que como ellos se merecen descansar, deben descansar. No, o sea, la cosa va más allá. Veamos. Tanto el descanso adecuado como el ocio productivo representan la mejor receta para garantizar trabajadores sanos, física y mentalmente, además de ser un buen aliciente para el consumo interno. Ya, vamos a analizar un poco eso. Te pregunto, de que se garantiza trabajadores sanos, eso es comprensible, ¿sí o no? Trabajadores que si no se estresan, obviamente no se van a enfermar. Pero te pregunto, ¿en qué sentido el descanso favorecería el consumo interno? A ver, dame un caso concreto. Disculpe. Un encargo. Ya, gracias. Muy bien. Vamos. A ver, levanten la mano acá los que hacen turismo cada año. A ver, ¿quiénes hacen acá turismo cada año? Levanten la mano. ¿Quiénes van a Machu Picchu cada año? ¿Quiénes van a Máncora cada año? ¿Quiénes van, por ejemplo, a Iquitos cada año? Bueno, no me miren a mí, por si acaso. Pero ¿quiénes hacen turismo cada año? A ver, ¿quiénes? Muy poca gente puede hacer eso. ¿Y por qué? Por el dinero fundamentalmente. Totalmente de acuerdo, pero hay otra razón. Hay otra razón. Por el tiempo, ¿sí o no? Por el tiempo. Porque tú entras a un trabajo y en el trabajo, ¿qué te dicen? Ya, mira, ¿sabes qué? Tú vas a trabajar, vamos a suponer, ¿no? De 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ya, y tú preguntas, ¿voy a tener vacaciones? Y te dicen, bueno, desde el momento en que ¿no es cierto?, te contratamos formalmente, vas a tener vacaciones. Pero luego de un año de trabajo, mira, primera limitación, ¿eh? O sea, durante todo el primer año de trabajo, tú no puedes moverte de Lima, ¿sí o no? No puedes salir varios días, salvo que pidas un permiso, pero eso implica también, ¿qué cosa? Un descuento, ¿sí o no? Ya, llega recién el año de trabajo y todo el mundo dice, ¿qué? Voy a salir de vacaciones. Pero ¿qué pasa? Tú quieres salir de vacaciones y te dicen, mira, ¿sabes qué? Nuestra producción ha bajado, ¿no? Y nuestra demanda ha subido, así que necesitamos que nos apoyen. Mira, te vamos a dar un mes de vacaciones, pero te lo podemos partir en 2 partes, o sea, qué redundante, ¿no? Partir en 2 partes. Te lo podemos partir, ¿no es cierto? Por ejemplo, 15 días acá en mayo y los otros 15 días en diciembre. ¿Qué te parece? ¿Suele ocurrir o no en los trabajos? Claro, te dicen 15 días en mayo y los otros 15 días te los damos en diciembre. Y te pregunto, 15 días ya, llega el lunes que vas a salir de vacaciones. Señor jefe, voy a salir de vacaciones. Oye, mira, ha faltado esto. ¿Te puedes quedar 2 días más? Y esos 2 días pasan para diciembre. Ya, bueno, ya. Oye, mira, yo sé que tú eres un pata comprometido con la chamba. ¿Te puedes quedar otro día más, por favor? Porque mira, falta esto, que el otro, el papeleo, y tú sabes cómo demoran estas cosas. Chao, vacaciones. ¿Sí o no? Y yo te pregunto, una persona que no hace turismo, que no viaja, que no conoce, ¿valorará su país? Y si no valora su país, ¿valorará lo que está haciendo? ¿Sí o no? Por eso te digo, ¿no? ¿Sí o no? ¿En qué punto beneficia el ocio productivo o el descanso adecuado al consumo interno? Una de las formas es el turismo.
La persona puede invertir parte de lo que gana, ¿sí o no?, en hacer turismo, ¿no es cierto?, consumo interno. Pero por otro lado, y esto es algo que el texto no lo ha mencionado todavía, es que tú puedes valorar mejor, Salud, la cultura de tu país y puedes coger más convicción de lo que estás haciendo, ¿cierto? Porque si no estás trabajando mecánicamente, ¿no?, y no sabes por qué lo haces, ¿no? Entonces ahí hay un factor importante. Luego el texto dice, incluso dice, reducir los tiempos laborales contribuiría a mejorar la eficiencia empresarial y la recaudación tributaria, cuando no a incrementar el empleo. A ver, razonemos. ¿En qué grado o de qué manera que haya un ocio productivo incrementaría el empleo? A ver, razonemos. Siempre te voy a aconsejar como amigo, razona desde la realidad. Siempre vincula el texto a la realidad, no te olvides de eso. A ver, te pregunto, ¿cuántos ingenieros hay que taxean? ¿Cuántos médicos hay que taxean? ¿Cuántos ejecutivos de ventas hay que taxean? Te pregunto, ¿por qué taxean? ¿Por qué taxean? Porque algunos tienen un tiempo libre, ¿sí o no? Pero ese tiempo libre, ¿qué hacen? ¿Se tiran así en su sofá a ver el partido? No, ¿sí o no? ¿Qué hacen en ese tiempo libre? Mira, gente con proyección, ¿qué hacen en ese tiempo libre? Con sus ahorritos, ¿qué hacen? Compran un taxi, ¿sí o no? Y con lo eficiente que es el transporte público en Lima, ¿sí o no? Ustedes han visto lo complicado que es de ir de norte a sur, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, cuando vivía en La Molina, cuando vivía, perdón, en Chorrillos, casi nunca tomaba combi, ¿no? Porque imagínate, tomas una combi, ¿no? Se mete por Miraflores, se mete por Pueblo Libre. ¿Cuántas horas viajas hasta tu casa? Por lo menos 2 horas, mira. En cambio, yo me tomaba estos colectivos, ¿sí o no?, donde a veces asaltan, hay que decirlo, pero yo me tomaba estos colectivos y en media hora estaba en mi casa. Yo llegaba a mi casa y llamaba a mis colegas del trabajo: oye, ¿dónde estás? Estoy acá, en Abancay, acá mi carro se ha reventado las 3 llantas. Ah, ya, bueno, yo ya estoy en mi casa ya, ¿no? ¿Gracias a qué? A que hay un transporte, hay que decirlo, ¿no? A veces informal, pero que te facilita, te acelera las cosas. Entonces, hay gente inteligente que en su ocio no lo desperdicia, sino que emplea ese ocio ¿para qué? Para dedicarse a otras cosas. Y eso aumenta el empleo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aumenta o no el empleo? Claro, aumenta el empleo. Hay gente que, por ejemplo, en sus ratos libres atiende una tiendita, ¿sí o no? Y cuando él no puede, ¿a quién deja en esa tiendita? Habla. Contrata a una persona, ¿sí o no? Y ya se está incrementando el empleo, ¿sí o no? Entonces mira por cuántos lados nos favorece que se respete dignamente la jornada laboral, ¿no es cierto? ¿A cuál jornada laboral se estaría refiriendo indirectamente el autor? ¿A qué jornada laboral indirectamente se estaría refiriendo el autor? ¿A la jornada de 16 horas? ¿A la jornada de 20 horas? ¿O a la jornada de 8 horas? De 8 horas, ¿no es cierto? Claro, a esa jornada se estaría refiriendo. Creo que toca de acuerdo, ¿no? 15. Hola, pasa por favor. Muy bien. Listo. Entonces, ¿cuál es el tema de este texto? A ver, dime. El tema de este, te voy a dar ideas. El tema de este texto es las empresas, los trabajadores o la jornada laboral. ¿Cuál es el tema del texto? La jornada laboral, ¿sí o no? La jornada laboral, ya. Y te pregunto, ¿cuál es la idea principal? Vamos. ¿El trabajador debe descansar o no? ¿Por qué debe descansar? Las horas apropiadas. ¿Por qué? ¿A quién beneficia que descanse? Primero a él, ya. En segundo lugar, a la empresa. Y en tercer lugar, turismo. ¿Ah? Al país, ¿sí o no? Ya, pues en una sola oración, ¿cómo lo expresamos? El respeto al descanso laboral beneficia al trabajador, a la empresa y al país.
¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea central, anótalo, ¿no? El respeto al descanso laboral, ¿no es cierto?, beneficia al trabajador, a la empresa y al país, ¿no es cierto? Listo. Ahora, de acuerdo a esa idea central, ya podemos ir a las preguntas, ¿no? ¿Qué nos dice, a ver, la pregunta número 1? El autor sostiene principalmente que, a ver, ¿qué marcaríamos ahí? A ver, verificarlo. ¿Ah? Solamente hay dos posibilidades, A y B. ¿Tú dirás? Tú dirás. Claro, porque te has dado cuenta de que la A está implícita en la B, ¿cierto? La B dice, una jornada laboral decente beneficia tanto al trabajador como ¿a quién? Como a la empresa. Y ahí está implícita incluso la idea de la A. B de barco marcamos, ¿no es cierto? Muy bien, excelente. Vamos a la pregunta 2. ¿Es correcto decir que la jornada laboral de las 8 horas? Te pregunto, ¿el autor dice literalmente 8 horas? No, pero es implícito que se refiere a esa jornada, ¿sí o no? Excelente, ya. Entonces, ¿es correcto decir que la jornada laboral de las 8 horas A, beneficia a la economía nacional? Sí, ¿no es cierto? Ya lo hemos explicado por qué. B, ¿fomenta el consumo interno? ¿Qué dices tú? Sí, también, ¿no es cierto? ¿No concuerda con los intereses nacionales? No, sí, es falso. ¿Generaría despidos masivos en las empresas? ¿Despidos masivos? No, ¿por qué despidos masivos? ¿Cierto? ¿Garantiza plenamente la salud del obrero? Bueno, en algunos casos puede garantizar, ¿no?, la salud. Pero yo te pregunto, tanto la B como la alternativa E ¿están o no implícitas en la alternativa A? ¿Qué dicen ustedes? Que fomenta el consumo interno. Pero alto, algo que no estamos viendo en la B es fomenta el consumismo, dice, ¿no? Bueno, ahí sí hay un problema, ¿no? Pero aún así, ¿no es cierto? Así fomenta el consumismo interno o garantice la salud del obrero. En general, ¿eso cómo se puede resumir? Beneficia a la economía, ¿qué cosa? Nacional, ¿sí o no? Y eso está pues en la alternativa A, ¿cierto? Muy bien. Y bueno, les pregunto, a ver, los periodistas fiscalizan al gobierno. ¿Qué dicen ustedes? Sí, pues, fiscalizan al gobierno. Pero al fiscalizar al gobierno se meten en un gran lío, ¿sí o no? ¿Cuál es ese gran lío? Al gobierno le va a gustar que lo fiscalicen desde un punto de vista crítico. Habría que preguntarse eso. Yo creo que no. ¿Ustedes qué creen? ¿Concuerdan conmigo? Yo creo que no. No sé. La experiencia me dice que no. O sea, ¿y por qué no? ¿Cómo que por qué no quieren pues? No le va a gustar que le saquen los trapitos. ¿Y por qué no? Porque no le gusta. Yo creo que esto va más al fondo, ¿ah? O sea, va a ser rochoso para el gobierno, en otras palabras. Sí, ya. Solamente por eso. También puede ser que le dan una mano y le sacan de su puesto. Eso es otra cosa. Y es también una idea válida. Claro, los que están arriba no quieren perder sus posiciones, ¿sí o no? Entonces no quieren exponerse, como tú lo has dicho en términos así, ¿no es cierto?, un poco barrio. Claro, no quieren que les saquen sus trapitos al aire, ¿sí o no? Eso sonó un poco magalesco, ¿no es cierto? Pero es así, pues, ¿sí o no? No quieren que les saquen sus trapitos al aire. ¿Y por qué? Porque no quieren dejar el poder, pues, ¿sí o no? Mira lo que dice el texto 5, dice: los periodistas saben que al elegirse, ¿qué significa elegirse? Vamos. En primera sección es construir, pero ahí en el texto, ¿qué significa elegirse? Claro, en convertirse, ¿no es cierto? En convertirse, en devenir, ¿no? En, ¿qué cosa? Censores del gobierno, o sea, en vigilantes, fiscalizadores del gobierno, o en todo caso, pues en críticos del gobierno.
arriesgan la confiscación del periódico, arriesgan la cárcel, la deportación y a veces la acometida brutal de los esbirros. Vaya, ¿qué cosa es acometida? Choque violento, ¿sí o no? ¿Y qué cosas son los esbirros? Son los sirvientes del enemigo, ¿sí o no? Pero en este caso, ¿quién sería el enemigo de la prensa? El Estado. ¿Y quiénes serían los esbirros del Estado? ¿Quiénes serían esos que cierran los diarios, le meten candado, ponen un tanque afuera? ¿Quiénes son esos? Los congresistas. Más que esos. ¿Quiénes se ensucian las manos yendo con sus fusiles ahí al diario a desalojar a los periodistas, etc.? ¿Quiénes son? Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, ¿sí o no? Ellos son, en este caso, o sea, siguiendo la lógica del autor, los esbirros del enemigo, ¿no es cierto? Ahora, ¿y qué hacen los periodistas? ¿Se quedan callados frente a eso? Bueno, dicen, los impresores nacionales no ignoran que a la aparición de la hoja oposicionista siguen la orden prohibitiva, la amenaza y, en caso de reincidencia, la destrucción del taller. O sea, entonces te pregunto, ¿son conscientes los periodistas del riesgo que corren? Sí. ¿Y aún así qué hacen? ¿Y aún así qué hacen? Lo corren. Ya, entonces aquí viene una pregunta interesante. ¿Por qué lo hacen? O sea, si saben que su propia integridad física incluso está en riesgo, ¿por qué perseveran? Es una pregunta que tiene dos respuestas posibles. Una respuesta posible podría ser eso, ¿no es cierto? O sea, hay periodistas que en ese proceso sirven a determinados intereses que son contrarios al Estado, pero que también son poderosos, ¿no? ¿Sí o no? Lógico. Por ejemplo, los Ipcher, que son dueños de Canal 2, en un momento dado asumieron una posición crítica frente al gobierno, ¿sí o no? Pero tú sabes que los Ipcher son poderosos. En general, los judíos son poderosos, ¿cierto? Entonces, bueno, hay periodistas pues que aparentemente acogen una línea oposicionista, pero lo que en realidad están haciendo es ¿qué cosa? Están sirviendo a otros intereses de poder. ¿Me dejo entender o no? O sea, habría que analizar eso. Y la otra respuesta, tal vez la respuesta más idealista y más zanahoriona, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? Que lo hacen por convicción, ¿no es cierto? Que lo hacen pues porque están convencidos de que una prensa oposicionista es una prensa que libera a un pueblo, ¿no es cierto? Es una prensa que hace tomar conciencia, es una prensa que educa, es una prensa que trae desarrollo, ¿sí o no? ¿Qué cosa? 1 en 1.000.000, dice la amiga Clara, ¿no? Por ejemplo, ¿quién representaría a la prensa oposicionista en el Perú? Magali. ¿Sí? ¿Sí? Magali sería prensa oposicionista. Dime. César Gil. ¿Quién más sería? Hace poco, por ejemplo, murió el fundador del periodismo de investigación en el Perú. Mira, Soraya ni enterada estaba. Y es que Soraya con los Simpsons, ¿cierto? Obviamente pues no tenía tiempo para enterarse de la noticia. ¿Alguien sabe algo de Guillermo Sondheim, por ejemplo? Como que haya, pero lo has conocido, ¿no? Sé honesto. Por ahí lo has visto. Haciendo mercado en todo, seguro. ¿Sí? Él, por ejemplo, fundó el periodismo de investigación. Un verdadero ícono de la prensa de investigación. Por ejemplo, murió muy poca gente, ¿no? Se alineó pues, a ese hecho. Entonces, eso a veces un poco nos hace dudar de las convicciones. Pero bueno, de las convicciones de la gente o de cierta gente. Pero bueno, ¿cuál es el tema de este textito, amigos? ¿Ah? ¿Está en riesgo la prensa o no está en riesgo? Sí, ¿no es cierto? Entonces, el tema de este texto sería el riesgo de la prensa, ¿no es cierto? Te pregunto ahora, ¿cuál es la idea principal? ¿Por qué está en riesgo la prensa?
Porque asume en ocasiones, ¿qué cosa? Un rol de fiscalización y de crítica ¿a quién? Al Estado, ¿cierto? Entonces, todo eso en una sola oración, ¿cómo sería? Vamos. La prensa corre graves riesgos dada su misión de fiscalización y de censura al gobierno. ¿Te parece o no? ¿Sí? Listo. ¿Y por qué no la notas? La prensa corre riesgo dada su misión de fiscalización y censura al gobierno. Ahora, el autor no se ocupa de las, o sea, no va más allá en el texto, no nos dice cuáles son las consecuencias de eso. Simplemente nos dice que la prensa es consciente del riesgo y que realiza su labor de fiscalización y censura. Muy bien, ¿te puedo dar tiempo para que marques tus claves? ¿O ya las marcas? A ver, marca tus respuestas en la 3, en la 4. ¿Cómo sería? ¿Listos? ¿Sí? ¿Salió o no salió? Ya, a ver, te pregunto, ¿cuál es la respuesta en la pregunta 3? 3. Hay dos posibilidades, adición. Amenazas contra el periodismo y ¿qué más? Y riesgos en la prensa de oposición. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Pregunta y me dice, la CDD. ¿No? ¿Cuál es la respuesta? Ya, analicemos ya. Te pregunto, ¿qué tipo de periodismo es el que está en el tapete en el texto? El periodismo escrito, sí, pero ¿cualquier periodismo escrito? No, ¿sí o no? ¿Qué tipo de periodismo escrito? El periodismo de oposición, ¿sí o no? Además, por otro lado, ¿hay amenazas o hay riesgos? O sea, ¿cuál es la diferencia entre amenaza y riesgo? La amiga tenía una idea. Dinos, por favor. Claro, ¿no es cierto? O sea, digamos que no hay una amenaza en sí, porque no es que le hayan dicho a la prensa, si sacas este titular, te caen los policías. O sea, no es que haya algo expreso, me dejo entender, ¿no? Pero implícitamente hay riesgos. Muy bien, ahora está bien, ese idea es válido. Del lado, ¿no es cierto? Riesgos en la prensa de oposición. Ya. Y en la 4, amigos, ¿qué es lo que no toleraría el gobierno? Críticas ni cuestionamientos a su administración. Entonces, ¿dónde está la mencionada democracia? ¿Cierto? La libertad de expresión, ¿dónde está? En la mitad. Vamos a pasar a tocar ahora el tema que correspondería a esta semana, que son los niveles de la comprensión lectora. ¿Está bien? O sea, por favor, sitúense en el esquemita que tienen en su boletín sobre los niveles de la comprensión lectora. ¿Verdad? En realidad, jóvenes, para conversar un poco sobre este tema, yo quisiera empezar diciéndoles que, hola, ¿qué pasa? Que no se puede, digamos, hablar de niveles de comprensión. Es más, no se puede hablar ni siquiera de comprensión lectora si no se habla antes de algunos ejes que tiene la comprensión lectora. Cuando decimos ejes, nos referimos a aspectos claves que nosotros debemos desarrollar no solo como lectores, sino como personas, como seres humanos, con una formación académica ya de años, ¿no? Para que como base, ¿no es cierto?, nos pueda servir para convertirnos en lectores eficaces. Afortunadamente ya habíamos conversado algo de esto en la primera clase, porque yo en la primera clase recuerdo muy bien que te hablé de dos aspectos fundamentales: las palabras y el texto. Incluso hasta te recomendé autores, ¿te acuerdas? Listo. Pero yo quisiera, antes de entrar a los niveles de la comprensión lectora, quisiera decirte que para que tú seas un lector eficaz, tienes que trabajar 3 ejes importantísimos de la comprensión lectora. Un primer eje es, por si acaso, el dominio del léxico. A ver, si tú quieres leer a Mariátegui y no sabes qué cosa es plusvalía, qué cosa es marxismo, qué cosa es internacionalismo, qué cosa es cosmopolitismo, estás perdido, hermano.
no vas a entender a Mariátegui. Si tú quieres entender a un Kant y no sabes qué son los universales, estás perdido. Si tú quieres entender a un Aristóteles y no sabes qué cosa es el motor inmóvil, estás perdido, ¿no? Entonces es importante que tú tengas un dominio del léxico. No solamente conocer categorías científicas, filosóficas, políticas, sino también tener léxico en general. ¿Sabes por qué te voy a decir esto? Porque todos los autores de textos utilizan el lenguaje superestándar, el nivel superestándar de la lengua. O sea, tú no vas a ver un texto de examen de admisión donde usen un nivel subestándar. O sea, usan de estándar para arriba. Entonces tú tienes que conocer el superestándar. Y conocer el superestándar implica que tienes que tener un dominio del léxico. Ahora, ¿cómo se adquiere el dominio del léxico? ¿Cómo se adquiere el dominio del léxico? Excelente, leyendo. Pero ¿habrá otra forma? Claro, yo leo mecánicamente nada más. Hola. Leo mecánicamente y nada más, ahí se termina mi dominio del léxico. Comprender. Ya, pero antes que comprender, ¿cuál es ese libro que yo debo tener siempre al costado cuando leo? El diccionario. Y yo te conversé en la primera clase que no debo acudir al diccionario solo para buscar las palabras difíciles. Debo acudir a él para buscar todas las palabras, desde la palabra pestaña hasta la palabra política. Yo en la primera clase creo que les pregunté qué cosa era una pestaña, o no les llegué a preguntar. Sí, les llegué a preguntar, pero no se acuerdan. Bueno, Soraya no estuvo. ¿Sí estuviste? No pregunté pestaña. Ya, bueno, en fin. Jóvenes, entonces la idea es que sepamos definir. ¿Qué cosa es una pestaña, por ejemplo? Es un pelito, dice. Ya. Tiene razón, no está mal eso. Pilosidad que brota en el extremo de cada parte. O sea, esas definiciones o significados las vamos a encontrar en el diccionario. Entonces, estudiemos el diccionario. Abramos ese libro que está esperando que nuestras manos lo cojan, lo acaricien, lo traten como se merece, ¿cierto? Es el libro de nuestra lengua castellana. Entonces, tienes que tener dominio léxico. Si tú no tienes dominio léxico, estás en desventaja frente a otros lectores, definitivamente. Pero sí te lo tengo que decir con toda sinceridad. El otro gran eje que yo te recomiendo que trabajes es la cultura general. La cultura general. Mírame. En la mañana estábamos leyendo con unos chicos el poema Los 9 monstruos de César Vallejo. Mira, te voy a poner un caso concreto para que tú veas que una persona que tiene cultura general está en ventaja frente a otros lectores. Definitivamente. Hay un verso en ese poema, Los 9... ¿Han leído a Vallejo? No han leído. ¿Han leído a Vallejo? No han leído a Vallejo. Han leído Harry Potter. Y no han leído a Vallejo. Han leído Cosmopolitan. Y no han leído Star Wars. Han leído las crónicas del Narnia, ¿cierto? Y no han leído César Vallejo. ¿Han leído César Vallejo? Como que a veces. Usted busque un cubano que no le pueda recitar a José Martín, no lo va a encontrar. Hay que leer a Vallejo. Mira, en Los 9 monstruos, Vallejo dice en uno de sus versos, dice, ¿no? Hay dolor en el pan, hay dolor en la solapa, hay dolor en la cartera, hay dolor en la aritmética. Y yo les pregunto a los chicos, a ver, levante la mano el que pueda decirme por qué Vallejo dice que hay dolor en la aritmética. Mira, si un lector supiera que en la época de Vallejo estaba de moda el positivismo, que era una doctrina que planteaba que todos los problemas de la humanidad los iba a resolver la ciencia, porque recuerda que desde 1780, más o menos, la revolución industrial ya había puesto en ejecución las máquinas a vapor, ¿sí o no? Y también a principios del siglo XX, ya las grandes ciudades como Chicago, Nueva York y otras, ¿no? Y en diversos países
empezaron a iluminarse, ¿sí o no? Gracias a que Tomás Alva Edison inventó la iluminación de la ciudad, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, la gente empezó a creer, ¿no?, que la ciencia iba a resolver todos nuestros problemas. Pero yo te pregunto, ¿la ciencia ha resuelto todos nuestros problemas? O sea, ¿tuvieron total razón los positivistas? No, ¿sí o no? ¿Acaso la ciencia ha resuelto el problema ricos versus pobres? ¿Ha resuelto ese problema la ciencia? No, ¿sí o no? Todavía no lo resuelve en todo caso, pero no lo ha resuelto aún, pues. Entonces, tampoco hay que achacarle a la ciencia una cierta omnipotencia, ¿no es cierto?, como para poder resolverlo todo en un instante, ¿no? Entonces, Vallejo se crió bajo ese planteamiento, y como buen marxista que era, Vallejo asumió también, pues, una posición crítica frente al positivismo. Por eso es que él dice en su poema Los 9 monstruos: duele hasta en la aritmética. ¿Qué significa eso? Que hasta la ciencia está ¿en qué cosa? En crisis. Hasta la ciencia es impotente, ¿para qué cosa? Para poder solucionar los grandes problemas de la sociedad. Y si a eso le añadimos que el poema trata sobre el dolor en el mundo, y parte de ese dolor es la pobreza, ¿no?, la falta de salud, la falta de educación, la falta de alimentación, si a eso le agregamos todo lo que acabo de mencionar, entonces imagínense, es una metáfora poderosa, ¿no creen ustedes? Si tú supieras eso, te pregunto, ¿estarías en mejor posición para interpretar el poema frente a otros lectores o no? Lógico, pues, ¿sí o no? Lógico. Y tú vas a ir a competir a la universidad, ¿sí o no? Entonces tú tienes que ir con todas tus armas. Tú no puedes ir inerme a ese examen de admisión. Tienes que ir con todas tus armas. ¿Te das cuenta? Entonces yo te pido que tú trabajes este eje de la cultura general. ¿Y cómo puedes tú adquirir cultura general? Hay 3 maneras. Una es leyendo, inevitablemente. La otra es conversando con personas cultas. Si tú te juntas con personas superficiales, obviamente vas a terminar adquiriendo hábitos superficiales. Pero si tú interactúas con gente culta, entonces, por una cuestión hasta de imitación, vas a empezar un poco a investigar por ti mismo. La curiosidad es algo inherente al ser humano. Eso es algo que no se puede negar. Y por otro lado, puedes adquirir cultura general a través de diferentes expresiones como el cine, la música, ¿no?, algunas historietas, ¿no? Hay diferentes expresiones de la cultura que te pueden ir nutriendo. El otro día, por ejemplo, leíamos un texto sobre la manipulación de la historia, y yo les comentaba a los jóvenes que ese texto me recordaba a la película Slumdog Millionaire, ¿Quién quiere ser millonario? Y cuando pregunté al salón quiénes habían visto la película, ni un solo gato alzó la mano. Ni un solo gato. Por ahí algunos alumnos decían: cine hollywoodense, cine superficial, ¿no?, cine que debemos barrer, dogmatismo. Critican algo que no conocen. El dogmatismo es enemigo de la ciencia, por si acaso. Yo también concuerdo contigo. A veces Hollywood es cine basura, ¿sí o no? Pero hay que verlo, pues. ¿Cómo voy a cuestionar algo que no conozco? Eso es algo lamentable. Y un tercer eje, jóvenes, es la técnica. Tú tienes que ser un lector técnico. O sea, tú tienes que saber leer. Porque si tú no sabes leer, si tú no tienes procedimientos para leer, tácticas para leer, no vas a vencer al texto. Al texto se lo vence con tácticas, con estrategias, ¿no? Y ¿sabes qué? Te voy a decir con toda honestidad, este curso de razonamiento verbal no te va a resolver completamente el dominio del léxico. Olvídate, hermano. Yo no voy a suplir tus 11 años de educación escolar en 6 o 12 meses. Eso es una utopía, ¿sí o no? Pero sí te puedo ayudar, sí te puedo ayudar. Y te juro que te voy a ayudar cada vez que tú me lo solicites. Pero yo no te voy a resolver este aspecto. No te lo voy a resolver. Tampoco te voy a resolver este otro eje. Esto es una tarea tuya. ¿Me dejo entender o no? Yo no voy a ir a tu casa
a llevarte al cine, ¿sí o no? Tú tienes que hacerlo, ¿sí o no? Yo no duermo contigo, ¿sí o no? Yo no te puedo decir, oye, al costado de tu almohada pon el Quijote, revísalo cada noche. Yo no puedo hacer eso. Esto es una tarea tuya. Tú tienes que asumir esa tarea. Yo no lo voy a resolver. Sí te voy a ayudar mucho. Sí te voy a ayudar mucho, pero no lo voy a resolver. Lo que yo sí voy a resolver es yo te voy a dar la técnica. Yo te voy a decir cómo debes leer. Pero de nada te va a servir, y eso te lo voy a decir con honestidad, si tú no lees. Yo te puedo dar todos los trucos de Mortal Kombat, ¿sí, vale? Pero si tú no juegas Mortal Kombat, ¿de qué te sirven los 24 trucos? ¿O son 23? Si yo te doy todos los trucos de StarCraft y tú no juegas StarCraft, ¿de qué te va a servir? ¿De qué te va a servir? ¿Sí o no? Por más que tú sepas cuáles son los trucos, si no estás en el ritmo del juego, no lo vas a lograr. Es igual en la lectura. Si tú no lees con hábito, si tú no estás en ritmo de lector, entonces no te va a servir de nada. ¿Me dejo entender o no? Listo. Guerra avisada. Yo te estoy diciendo esto desde el comienzo. ¿De acuerdo? Son ejes que tú tienes que trabajar. Listo. Ahora, en función a estos ejes que tú debes trabajarlos y que los vamos a ir trabajando, tienes también niveles de comprensión lectora. Ahora, quiero que sepas ya que estos niveles de comprensión lectora que la Universidad de San Marcos te plantea y que las universidades en general plantean, no son un capricho de los que hacen el examen de admisión. Esto tiene todo su sustento. Mira, yo te hablaba hace un rato del positivismo, ¿te acuerdas o no? Vamos vinculando las cosas que decimos. Mira, a ver. Más o menos en 1900, el positivismo empezó a estar en auge. Y el positivismo moderno, por así decirlo, planteaba que, por ejemplo, en un ser humano, ¿no es cierto?, se podían desarrollar dos aspectos. Un primer aspecto eran sus capacidades racionales. Capacidades racionales. Y un segundo aspecto era su conducta. ¿Se acuerdan del conductismo? Ustedes que han estudiado psicología. ¿No llevan psicología? Bueno, qué pena, es una gran materia. Pero por ejemplo, los conductistas trabajaban mucho la conducta humana. Ellos decían que los procesos del pensar solamente se podían trabajar a través de la conducta humana. ¿No? Pero también había otra posición, ¿no?, que planteaba que se podían desarrollar capacidades racionales entrenando la mente con ejercicios determinados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en función a esta otra orientación, una orientación un tanto más cognitiva, porque se refería más a qué cosa, a los conocimientos, a las capacidades, a la racionalidad del ser humano. En función a ello, jóvenes, se fueron desarrollando una serie de teorías. Y una de esas famosas teorías que se fueron desarrollando en torno al tema que nos atañe, que es la comprensión, fue la taxonomía de Benjamin Bloom. Taxonomía de Benjamin Bloom. Benjamin Bloom, jóvenes, un pedagogo, planteaba que el fenómeno de la comprensión, por ejemplo, se podía comparar a una escalera de 8 peldaños. No sé si he contado bien, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quitamos uno. Entonces, ¿qué pasaba? No? Pasaba que, por ejemplo, para Benjamin Bloom, hablando ya de las capacidades racionales del ser humano, una de las capacidades básicas, por ejemplo, del ser humano es la abstracción. Y esto se puede ver, jóvenes, en todos los niveles del ser humano. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que aprende a decir un bebé? Papá, mamá, qué bonito. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más aprende a decir un bebé? Arriba, ¿no es cierto? ¿Qué más? Abajo. ¿Qué más? Izquierda. ¿Qué más? Derecha. Ya estamos bailando, ¿te das cuenta? Ya. Ese arriba, abajo, izquierda, derecha, caliente, frío, grande, pequeño, mamá, papá, tío, hambre o hambre, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. ¿Qué son esos? Son conceptos, ¿no es cierto? Entonces, los niños, por ejemplo, aprenden poco a poco a conceptualizar cosas.
En ellos la conceptualización todavía es muy rudimentaria, ¿no? Pero ya un poquito van aprendiendo esa capacidad, van desarrollando esa capacidad, mejor dicho. ¿Por qué crees que los niñitos cuando hablan amontonan conceptos? ¿Sí o no? Ellos no dicen frases completas. ¿Acaso un niño dice, mamá, por favor, ya son las 12, ¿podrías servirme mi comida? A ver, un niño de 2 años que diga eso, bien difícil, ¿sí o no? Bien difícil, ¿sí o no? ¿Cómo dirá un niño de 2 años? Mamá, comer. Algo así, ¿no es cierto? Mira, a ver, mamá, hambre, comer. Mira, a ver, cómo él va amontonando o juntando, ¿qué cosa? Conceptos. Mira, ya en él se ve cierta abstracción rudimentaria de las cosas. Va llevando ya a su cerebro las características esenciales de las cosas que observa. Pero también, por ejemplo, se da a un nivel un tanto superior el análisis. Al niño le regalan su trencito eléctrico. El niño lo observa, qué bonito, mira cómo camina. Pero luego se le ocurre y dice, ¿y qué hace que ese tren camine? Entonces, ¿qué hace ese niñito? Agarra el tren y lo destripa, ¿sí o no? Lo destruye. ¿Y qué cosa va a buscar dentro? ¿Qué cosa va a buscar? ¿Ah? El timón. Va a buscar al piloto, ¿sí o no? Y se va a dar cuenta de que no hay piloto, ¿sí o no? Pero sí hay alambre, resistencias, tornillos, cablecitos, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esa experiencia destructiva, que al papá lo va a molestar mucho, obviamente, ¿no? A partir de ese análisis, el niño luego generaliza y dice, mira, ¿no? Este tren funciona con electricidad. Lo mismo debe ocurrirse, supongo, con ese fluorescente, ¿no? Con una cámara, con un celular, etcétera, etcétera. Generalización. O sea, el niño analiza y va también sintetizando conocimiento. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Para Bloom seguiría lo que es la sistematización del conocimiento. Luego vendría, por ejemplo, la interpretación, que es cuando, por ejemplo, ya el hombre asume una concepción del mundo. El adolescente, por ejemplo, se pregunta, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué mi padre a los 11 años me dijo que la vida iba a ser dura conmigo? ¿Por qué me lo dijo? ¿Qué quería decir con eso? ¿No? ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿No? ¿Qué perspectivas tengo? Entonces, ya nos vamos formando también una concepción de lo que somos y de lo que es el mundo, ¿no es cierto? Y bueno, así sucesivamente, iríamos avanzando con la extrapolación, ¿no? Y por ahí, pues, Bloom diría que todo culmina en la valoración, ¿no? Aunque aquí, he cometido un pequeño error. Me ha faltado agregar uno. Luego de la sistematización también se habla, por ejemplo, de la traducción. Luego vendría la interpretación, me van a disculpar el error. Luego vendría la extrapolación. Y al final vendría la valoración. Profesor, ¿por qué está escribiendo tan feo? Bueno, porque lo estoy haciendo en borrador simplemente. Lo que quiero que tú me entiendas es que de acuerdo a esta posición, para que tú valores un conocimiento, previamente tendrías que, ¿qué cosa? Que procesarlo. Primero tienes que procesarlo. Una vez que lo procesas, recién puedes establecer, ¿qué cosa? Una valoración. Mira, hasta el Ministerio de Educación ha tomado esta posición para estructurar sus recomendaciones de evaluación docente. Ustedes han escuchado que los profesores los están evaluando, ¿sí o no? Para el nombramiento, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan de 3 niveles de la comprensión: nivel de lo literal, nivel de lo inferencial y nivel de lo crítico. Pero jóvenes, en esencia, esos 3 niveles son básicamente la taxonomía de Bloom. Son básicamente la taxonomía de Bloom, solamente que sintetizada a 3 niveles, ¿no? San Marcos, ¿qué dice? San Marcos también de alguna manera parte de esta orientación, sí. Porque San Marcos dice, por ejemplo, que en el examen de admisión en general, jóvenes, San Marcos plantea que hay que medir en el postulante todas estas capacidades, todas, ¿no? Pero en el ejercicio de comprensión lectora en particular, ellos plantean que necesitan medir básicamente 3 niveles principales: la capacidad de traducción,
la capacidad de interpretación y la capacidad, jóvenes, de extrapolación. A ver, ¿en qué consiste cada una de ellas? Traducir, jóvenes, significa que tú puedas parafrasear con tus palabras lo que dice un texto. No sé si te ha ocurrido en tu experiencia que a veces tú lees un texto y de repente cuando al final quieres de repente resolver algunas interrogantes que tú mismo te has hecho sobre el texto, de frente te vas de repente a las opciones de las preguntas, ¿sí o no? Eso demuestra en muchos casos que no eres capaz de parafrasear tú mismo con tus palabras lo que ha dicho el texto. Y es por eso que tú eres un clave dependiente a veces. O sea, si no hay claves, no hay ideas. O sea, eso no debe ocurrir. La universidad te va a medir esta capacidad de traducción. Tú debes ser capaz de decir con tus palabras, por ejemplo, la idea principal. Hace rato cuando te preguntaba, ¿cuál es la idea central? Algunos pensaban, ¿no? ¿Cómo lo diré? ¿No es cierto? La otra amiga lloraba en su sitio, ¿no? ¿Cómo voy a expresar la idea central? Yo sé que es difícil, es complicado, porque a veces no podemos estructurar bien nuestras ideas, ¿sí o no? Pero tienes que practicarlo, tienes que entrenarte en eso, porque eso te van a preguntar y tú tienes que saber hacerlo. Y no solamente vas a tener que traducir, o sea, llevar el lenguaje del autor a tu lenguaje, no solamente en el caso de los conceptos, también en el caso de las oraciones o frases claves del texto. Y lógico, ¿cuál es la BD de la traducción? El léxico. Si tú no tienes léxico, chao. O sea, no vas a traducir nada. Tú tienes que dominar el léxico para que puedas traducir lo que dice un autor. ¿Qué pasaría si un autor te dice lo siguiente en un texto? En todo linaje de cuestiones suele subyacer una dilogía. Traduce eso. En todo linaje de cuestiones suele subyacer una dilogía. A ver, ¿qué quiere decir eso? Imagínate que te pase en tu examen de admisión, donde tu tensiómetro está a 100 por hora, donde el rostro de tu papá y tu mamá están ahí a tu lado, diciéndote, ingresa, 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 ¿no es cierto? Imagínate que te ocurra en el examen de admisión, ¿sí? Por eso digo, son ejes, pues, o sea, no están disociados, ¿me dejo entender o no? O sea, es importante que tú lo entiendas de esa forma. Entonces, la traducción implica, jóvenes, como tu mismo boletín lo dice, ser capaz de expresar con tus palabras los planteamientos del autor. ¿Me dejo entender o no? Y eso exige de tu parte niveles de análisis, de síntesis y también dominio del léxico. Clave eso, dominio del léxico. Por otro lado, jóvenes, tenemos la interpretación, que es la capacidad para acceder a la parte implícita del texto. O sea, en un texto el autor te dice cosas y hay otras cosas que no te las dicen, pero que tú las puedes inferir. ¿Me dejo entender o no? Que tú las puedes deducir o que las puedes derivar. No. Por ejemplo, en un texto un padre dice: esta será una Navidad sin pavo. ¿Cierto? Te pregunto, ¿cuántas cosas se pueden inferir de esa sola expresión? Esta será una Navidad sin pavo. Te pregunto, ¿se podría inferir que falta plata o no? ¿Por qué? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Vamos, dime. No está el factor principal. ¿Y cómo sabemos que el dinero es el factor principal? Puede ser que nos regalen un pavo, ¿no es cierto? Claro, es que ya es algo convencional. O sea, un poco apoyándonos en la realidad, ¿sí o no? Podríamos derivar esa conclusión, ¿no es cierto? Parto de una premisa y derivo una conclusión lógica, ¿no es cierto? Eso es interpretar. Por ejemplo, cuando yo indago por el tema y la idea central, ¿estoy interpretando también o no? Sí, porque la idea principal no siempre está en el texto de manera literal. Tú tienes a veces que, ¿qué cosa? Que deducirlo, ¿cierto? Entonces, eso también implica niveles de interpretación. Entonces,
Lo otro, por ejemplo, que te van a preguntar en tu examen de admisión son preguntas de compatibilidad e incompatibilidad. ¿Qué cosa es una idea compatible con el texto? A ver, ¿quién puede decir? Vamos. A ver, ¿ustedes han comprado un celular alguna vez, sí o no? Ya, tu celular ha venido con un cargador, me imagino, ¿sí o no? Ya, ese cargador es compatible con tu celular, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el celular es compatible con el cargador? Porque juntos funcionan bien, ¿sí o no? El uno se acopla con el otro a la perfección, ¿sí o no? El cargador está graduado para la energía que requiere el celular. Es igual en el texto. Hay ideas nuevas que de repente no están en el texto, pero que bien pueden cuadrar con la lógica del autor. ¿Me dejo entender o no? Por ejemplo, si el autor ha dicho en el texto que Aristóteles es el padre de la lógica, te pregunto, ¿resultaría coherente afirmar entonces que le debemos mucho a Aristóteles? ¿Resultaría coherente decir que la humanidad le debe mucho a Aristóteles? ¿Resultaría coherente o no? ¿Por qué? Si el autor en ningún momento ha dicho que le debamos algo a Aristóteles. Pero sí ha dicho que es el padre de la lógica, ¿sí o no? Y por deducción, la lógica sabemos que ha contribuido o no al desarrollo de la ciencia. Por tanto, se concluye que en general tenemos mucho que agradecerle a ¿quién? A Aristóteles, que es el padre de la lógica. Entonces, por ejemplo, esa es una idea compatible. Es una idea que no está en el texto, pero que bien puede cuadrar con la lógica de la. ¿Me dejo entender o no? Idea compatible. Y esa es una pregunta casi fija en el examen de admisión. Por último, jóvenes, tenemos la extrapolación, que es la capacidad para situarte en situaciones hipotéticas para ver qué ocurriría en esos casos. O sea, para que tú me entiendas los tres niveles, y con esto estoy terminando, te voy a poner un ejemplo. Mira, a ver, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no sé, alguien aquí, por ejemplo, se sabe la fórmula del jabón? Sí. No, no se sabe la fórmula del jabón. ¿Se sabe o no se sabe la fórmula del jabón? Dime. ¿No? ¿Nada? ¿Alguna idea? Nada. Ya. Mira, a ver, yo tampoco me sé la fórmula del jabón, pero vamos a suponer que la fórmula del jabón sea esta. No sé. Vamos a suponer que sea esta. Mira, a ver, un estudiante que traduce diría lo siguiente. Ah, mira, ¿no? Ese compuesto tiene una molécula del elemento A, 3 moléculas del elemento B y una molécula del elemento C. ¿Qué está haciendo ese estudiante? Está llevando este conocimiento a su lenguaje. ¿Me dejo entender o no? Y lo está haciendo más digerible, racionalmente. Pero un chico que interpreta diría, ah, mira, con razón el jabón saca la suciedad, ¿no? Porque estas 3 moléculas del elemento B junto a esta molécula del elemento A rompen el enlace de las grasas. Y la mayoría de las manchas o la suciedad es grasa, ¿sí o no? Ah, entonces es el jabón limpio. Pero ¿dónde dice ahí que el jabón saca la grasa o limpia? No lo dice, ¿sí o no? Pero él implícitamente ya lo derivó. ¿Me dejo entender o no? Esa es su interpretación. Pero un estudiante que extrapola levantaría la mano. Profesor, una pregunta, diría. Y el profesor le diría, ¿qué pasa? Y el alumno le diría, profesor, si yo quisiera que ese jabón sea perfumado, ¿qué tendría que variar en la fórmula? Si yo quisiera que ese jabón cuide mis manos, ¿qué tendría que variar en esa fórmula? Si yo quisiera que ese jabón se convirtiera en champú o detergente, ¿qué tendría que variar en esa fórmula? Y de paso lo va a mandar al profesor, ¿sí? Porque de repente el profesor no había previsto esa situación. ¿Me dejo entender o no?
Esos son los 3 niveles de comprensión que tú tienes que aplicar en el texto. ¿Está bien? ¿Qué hora es? Son las 8. Tiempo ha sido un tirano. Muchas gracias. Ya nos vemos la próxima.